Alfa Consultoría, transformando tus proyectos en resultados. Hola, mi nombre es Alberto Domínguez, soy ingeniero, soy la persona que está invitada hoy por parte de Alfa Consultoría para hacer el webinar del día de hoy. Les doy la bienvenida para participar, para hablar un poco de agilidad y organización. Me presento formalmente, soy ingeniero de computación e informática de Colombia, estudié ingeniería de informática y hoy tengo una maestría en teoría organizacional, también en informática. Desde hace más de 12 años trabajo temas de liderazgo, gerencia de proyectos y coordinación de equipos de desarrollo, inicialmente desarrollo de software, y hoy en día me enfoco más en temas de gestión de proyectos, agilidad organizacional. Colaboro activamente con el Project Management Institute de PMI, donde tuve la fortuna de conocer a Roberto Toledo, que es el líder de Alfa Consultoría, y en una invitación muy amable que me extendió, pues estoy aquí con ustedes para hablar de agilidad y organización. Desde el 2011 estoy certificado por el Project Management Institute como Agile Certified Practitioner, que son, digamos, los profesionales que tienen acceso o conocimiento sobre gestión ágil y coordinación ágil de proyectos, en un intento del Project Management de fortalecer el marco general de gestión de proyectos que todos conocemos, o que muchos de nosotros conocemos como los que se certifican como PMP, y el agilismo pues es un complemento fuerte que incluso para las futuras versiones del PMBOK se espera que potencie aún más la gestión tradicional de proyectos. Durante el día de hoy les voy a hablar de gestión ágil en general, qué significa. Muchos tenemos un misconception, una percepción errónea de lo que es la agilidad. Luego vamos a hablar un poco de la diferencia entre lo que es la gestión ágil y la gestión tradicional. Desde mi perspectiva les puedo anticipar para que se queden en todo el webinar, es que no veo esto como una disyuntiva, lo veo más como un proceso colaborativo y constructivo de complemento de herramientas que nos fortalecen como líderes, como gerentes de proyectos, que nos hacen más fuertes, y definitivamente como algo que pudiéramos ver más poderoso, ¿sí? Al fin y al cabo, nuestro trabajo como líderes, como directores de proyecto, como gerentes de proyecto, es tener herramientas para aplicar en el día a día en los proyectos y no un método puntual y específico muy formal. Nosotros no somos unos autómatas, sino más bien unos líderes que nos adaptamos en el proceso. Y ahí fue donde llegó, digamos, mi amor y mi trabajo constante sobre el agilismo. Por supuesto, enfocado en el inicio de mi trabajo como ingeniero de sistemas y de programación. Entonces, bienvenidos. Arrancamos con temas muy sencillos, no vamos a profundizar mucho, no vamos a hacer muy complejo el tema, vamos a tratar de aclarar todas las dudas que hay alrededor de la gestión ágil y que la gente que está más allá del software sienta que de verdad descubra que puede potenciar sus habilidades. La primera pregunta que tengo para ustedes y que me gustaría que pensaran un poco es: ¿qué significa ser Agile? Cuando alguien te dice, no, yo soy Agile, yo hago Agile en la organización o tenemos gestión ágil, ¿qué palabras vienen a su mente? Mientras ustedes piensan en esas preguntas, en esas palabras, perdón, voy a plantear un poco lo que vemos desde el lado de la formalidad del agilismo y su nacimiento. La agilidad nace de la industria del software y formalmente se constituye un documento que es muy famoso, que se llama el Manifiesto Ágil, en el 2001, que es, digamos, un instrumento muy básico que se encuentra en línea, lo pueden googlear, manifiestoagil.org. Y encontrarán que es un documento bastante sencillo que básicamente presenta unos principios y unos valores. Sin embargo, para no entrar en esa retórica y en la lectura puntual de cada uno de los principios, me gustaría que evaluáramos un poco el texto en función de la cantidad de palabras que aparecen en el texto. Cuando yo tomo todo el texto del manifiesto y los principios y los valores, y tomo el hecho de que el texto repite entre la mayor cantidad de palabras la combinación software development, que curiosamente pueden ver en el slide que estoy presentando ahora, pues se dan cuenta que el mercado, y de ahí la razón de que cuando alguien dice gerencia ágil, piensa automáticamente, viene a su mente el término desarrollo de software. Esto es solo para programación, esto es solo para tecnología, y personalmente a lo largo de estos 10 años que he estado trabajando con temas ágiles, desde lo más sencillo a cosas un poco más complejas en la organización,
Pues definitivamente me parecería injusto, y quiero que compartan mi visión, me parecería injusto que si yo no estoy en la industria del software no pudiera sacar provecho, sino de todas las herramientas que hay en el agilismo, de algunas. Sería pobre pensar que si no estoy de un lado del río no puedo estar al otro lado y no puedo sacar provecho de las técnicas. Entonces esa es la primera visión. Y esa concepción es errónea, y es errónea porque la descripción original del manifiesto ágil está 100% enfocada al software development, como pueden ver en pantalla. Es las dos palabras que más se repiten y están asociadas específicamente a la industria de la generación de código, del trabajo en equipo para desarrollar software. De ahí que hoy en día cuando le pregunto a un gerente de la construcción o a un gerente que trabaja en proyectos de gobierno, proyectos sociales, pues me dice una respuesta muy común es: no, definitivamente no es para mí la gestión ágil, nosotros no podemos, a nosotros no nos aplica. Y es algo triste pensar que yo me limito y me autolimito como gerente de proyectos, tal vez a la organización como sistema completo es más difícil convencerla, pero que los individuos se perciban por fuera de la capacidad de aceptar estas prácticas, pues definitivamente es algo por lo que trabajo todos los días. Voy a ir a una definición mucho más sencilla de la gestión ágil, mucho más simple, y no me voy a remitir a documentos complejos y libros y referencias rebuscadas, sino más bien vamos a ir a lo sencillo para ser ágiles también y mantener esa simplicidad, ese espíritu simple que hay. Y es que Wikipedia define la gestión ágil como una plétora de técnicas, como un conjunto mayúsculo de herramientas que, si lo piensan y hacemos la analogía con lo que es el PMBOK, pues es muy similar. Digamos, en un estado de menor madurez, esta plétora de prácticas, este conjunto amplio de prácticas muy distantes de diferentes procedimientos, procesos, métodos e incluso de compañías o patrocinadores, pues este conjunto lo que está es formándose como una estructura, como lo que hoy tendríamos el PMBOK con las herramientas y las técnicas que hay dentro del PMBOK. Y básicamente a lo que quiero llegar es: dejemos de ver la gestión ágil como un método particular, dejemos de ver la gestión ágil como un proceso y pensemos más como en un conjunto de técnicas que se alinean gracias a unos valores y a unos principios que fue los que mencioné en el manifiesto ágil, los que les he dicho que están en el manifiesto ágil. Ese conjunto de prácticas es muy valioso y potencia las prácticas que hoy podría tener aplicando gerencia tradicional. Esa es mi visión y esa es la visión que quiero compartirles hoy. Entonces, espero que hayan pensado en las palabras que les dije al principio y me gustaría que las trajeran de nuevo a su mente. Y la pregunta es: ¿qué percepción entonces tienen las personas sobre la gestión ágil más allá, digamos, de la alineación hacia el software? Este ejercicio lo he hecho ya por más de unos 5 o 6 años y les voy a compartir un poco los hallazgos que tengo sobre esas preguntas. Cuando les pregunto a las personas qué palabras piensan, las palabras que más vienen a su mente son: rápido, es la primera, rapidez, rápido, rapidísimo, súper rápido, o hacer las cosas en menos tiempo, ligero, o que es fácil, o que reduce la burocracia que muchos asocian a la aplicación de una gestión tradicional alineada a las prácticas del PMI. Y la otra es cuando el grupo está asociado a gerentes de proyecto tradicionalistas, por decirlo de alguna forma, es la pérdida de control. Falta de control, falta de documentación, anarquía, no hay control, no hay planes. Y esas tres, tengo que decirlo, están profundamente erradas. Si una de las tres no está errada, sería la 2, que es un poco más ligero. Y no es porque sea más ligero per se, sino más bien porque lo que busca es maximizar la simplicidad. Está en uno de sus valores y hablaremos más adelante sobre ello. De nuevo, entonces, ¿qué significa ser agile? Para aclarar esa discusión quiero compartirles un ejemplo arrancando en los primeros 20 minutos para que compartan conmigo un poco la visión que les quiero transmitir a lo largo de este webinar, y es ¿qué es? ¿Cómo la puedo ver sin que me la expliquen? ¿Cómo la puedo percibir? ¿Cómo la puedo sentir? Como cuando alguien me dice a mí ya gerencia de proyectos, yo ya sé qué significa, ya sé qué se siente. He trabajado en eso, e incluso una persona que no está certificada y que no conoce, por ejemplo, el Project Management Institute o cualquiera de las otras instituciones que se dedican al crecimiento de la profesión, seguramente me va a decir: gerenciar proyectos es hacer que las cosas sucedan. Entonces vamos a arrancar con esta visión que me gustaría compartir. La gerencia tradicional construye planes para el desarrollo de productos.
Y esos planes se deben ejecutar para desarrollar los productos. Si se ejecutan bien, lo que conocemos en el desarrollo del software como el Happy Path, que todo sale bien, vamos felices y llegamos al final, pues el producto debería estar realizado de una manera. Si suponemos que ese Happy Path se cumple y que no pasa ninguna situación particular, pues yo podría suponer que haciendo el mismo proyecto ágil debería tener el mismo resultado. Es decir, si los dos proyectos son exactamente iguales y están perfectamente bien definidos, ambos deberían producir el mismo resultado. Entonces, ¿cómo sería ese resultado? Y para eso traigo un ejemplo de una pintura muy famosa. Supongamos que la parte de arriba va a mostrar el cuadro en un proyecto tradicional y la parte inferior de la pantalla va a mostrar el primer entregable de una versión ágil. Entonces traigo presente la Mona Lisa. Esta Mona Lisa, en ambos podemos decir que es la Mona Lisa, se percibe la Mona Lisa porque la conocemos, sabemos el producto final, pero digamos que si fuera nuestra primera vez con el cuadro y con el producto, pues encontraríamos el hecho de que el cuadro de arriba tiene mucho detalle, tiene muchos valores, tiene muchas cosas que me explican cómo va a quedar el cuadro, pero hay muchas cosas que tengo que asumir a través de conceptos o de mi pensamiento creativo. Y ahí es donde la gerencia tradicional sufre su primer dolor, y es que la forma de visualizar el futuro es a través de documentos. Entonces nos llenamos de documentos de especificación, documentos de requerimientos, documentos y documentos, porque gestionamos un miedo que es insalvable a través del primer entregable o de los primeros entregables en un proyecto, y es cómo irá a quedar, cómo será el producto final. Un autor muy famoso, Frederick Brooks, de un par de libros de tecnología, tiene un concepto que aplica para todos los gerentes de proyecto, que es la integridad conceptual. La integridad conceptual es la capacidad o la habilidad o el resultado de un líder de transmitir el mismo concepto y la misma definición y el mismo valor a los individuos de un grupo. Si yo les digo ahora, piensen en un bombillo incandescente, probablemente la mayoría de ustedes están pensando en una bombilla tradicional que tiene su resistencia interna y que cuando le pasa electricidad, pues esta se calienta y se ilumina. Tal vez con algunas variaciones, pero la discrepancia es mínima. Pero si yo les digo, piensen en un auto deportivo, el que más les gusta, a pesar de que estamos hablando del mismo concepto general, pues la especificación de ese producto puede ser diferente. Algunos de ustedes pueden estar pensando en un auto convertible, en una 4x4, en un auto rojo, en un auto blanco. Pueden estar pensando en muchas cosas porque se fractura la integridad conceptual. Y eso es lo que pasa a través de la gerencia tradicional. La fractura de la integridad conceptual genera lo que conocemos tradicionalmente como la brecha del alcance o el scope creep. Pensemos en la segunda versión. Yo creo que ya ustedes la ven venir, pero digamos que el cuadro de arriba me presenta la mitad de la Mona Lisa. Podría estar haciendo cualquier cosa de la mitad para abajo. Y suponemos a través de los documentos en un proyecto tradicional que todos estamos pensando igual. Sin embargo, la gestión ágil lo resuelve de manera diferente. Me muestra toda la visión del producto y yo lo que tengo que imaginar es el potencial debajo de esa visión. Y empezamos a ver la gran diferencia que hay. A pesar de que los dos van a llegar al mismo lugar en el Happy Path que les comentaba al inicio de este ejercicio, se van a dar cuenta que el de abajo tiene una ventaja que el de arriba no tiene, y es la capacidad de percibir también los riesgos de todo el proyecto y todo el producto o resultado del proyecto desde el inicio o desde etapas muy tempranas. Eso se conoce como validación temprana. La tercera, supongamos que es igual en ambas y terminarían los proyectos. Como es lo que llamábamos Happy Path, pues los proyectos son iguales, no debería pasar nada. Sin embargo, el agilismo, a pesar de resolver unas cosas, se enfrenta a otras. Y el problema no va a ser nunca ni el presupuesto, ni el tiempo. Digamos que esos son factores que el agilismo resuelve fácilmente a través de la limitación de los recursos. Sin embargo, sí se enfrenta a un problema en el alcance, y es que puede pasar que a lo largo de esta experimentación y esta búsqueda de potencial dentro del producto, pues el gerente y el equipo termine desarrollando requerimientos innecesarios. Y nos ha pasado a lo largo de la historia que en nuestros proyectos entregamos cosas que nadie usa, que nadie necesita y que se produjeron porque al documentarlos parecían valiosos. Esa experimentación en el agilismo nos puede llevar a una diferente versión del scope creep, de la pérdida del alcance, y es la sobreconstrucción de cosas innecesarias. Entonces hablemos un poco de la realidad de la gestión ágil y la percepción, para seguir construyendo sobre sus preguntas y sus palabras asociadas al agilismo.
hablemos de la percepción del agilismo. Ya creo que tienen una idea un poco más clara de qué es el agilismo y su visión de los proyectos, y es ir construyendo a lo largo del tiempo un producto del que pueda descubrir el potencial, más no depender de la documentación para construir su potencial. Muchos de ustedes, cuando pensamos en las palabras del agilismo, pensaron específicamente en un método que ahora se llama marco de trabajo, que es Scrum. Scrum es un método muy poderoso, muy simple, en mi gusto personal extremadamente simple, porque necesito sumarle otras herramientas para hacerlo más poderoso, pero digamos que se sabe que cerca del 70% de las prácticas o de las personas que se hacen ágiles o dicen que son ágiles o que en sus organizaciones aplican algo de agilismo, usan Scrum. Scrum es un método muy poderoso que, bien utilizado, es muy, digamos, presenta resultados excelentes en las organizaciones. Sin embargo, tiene algunas complejidades. El mismo creador de Scrum, uno de los creadores de Scrum, en una conferencia en octubre del 2015, si no estoy mal, a finales del año pasado, reportó que él considera, de su experimentación y su conocimiento y de lo que ha vivido, es que el 80% de las implementaciones de Scrum son equivocadas. Y es porque vemos Scrum como una bala de plata, como un silver bullet, como un one size fits all que resuelve todo. En las organizaciones que experimentan y hacen pequeños pilotos, arrancan con unas condiciones particulares que son muy beneficiosas para el modelo Scrum. Equipos pequeños, proyectos pequeños, pilotos pequeños. Pero luego, cuando intentan aplicar eso a gran escala, se van a enfrentar a los primeros retos, que es, por ejemplo, cómo hacer para que estas ventajas que descubrí a lo largo de estos equipos se extiendan a la organización. Claro, desde la administración de alto nivel, o lo que conocemos como el senior management, ellos van a ver solo los resultados y van a querer replicarlos a toda costa. Y ahí van a venir los grandes retos de escalar el agilismo a nivel organizacional. Pero volvamos a lo básico, volvamos a centrarnos, porque esa es mi promesa con ustedes en este webinar, y es estar en lo básico, entender el agilismo desde una percepción puntual y no como Scrum o como Kanban o como un método particular o solo para el desarrollo de software, sino entender que le puedo sacar provecho al agilismo sin tener que estar específicamente en un proyecto ágil. El manifiesto ágil, necesario, tiene 4 valores que se enumeran a continuación. Y lo que quiero no es que los leamos literalmente, sino que pensemos en las cosas que están resaltadas en naranja. Los individuos, su interacción, palabras como colaboración, ¿sí? Cambios. Es algo que es natural a los individuos, colaborar entre nosotros. Cuando somos niños, nosotros colaboramos con nuestros amigos, hacemos amistades, estamos más propensos y más dispuestos a participar de la comunidad, del grupo. Y en los proyectos deberíamos aplicar esto. Sin embargo, si lo pensamos a nivel generacional, veníamos de una estructura de comando y control que ha gobernado las organizaciones por mucho tiempo. Y hoy en día nos enfrentamos al reto de los famosísimos millennials y las nuevas generaciones, que se enfrentan a otros esquemas de gestión y poder diferentes al comando y control. Entonces, esta evolución del talento y del talento humano y del capital que tenemos para las organizaciones, pues también obliga a que la gestión de los proyectos madure un poco. Y no veo el agilismo como una competencia de la gestión tradicional, sino más bien como un ayudante a su evolución. No deberíamos pensar en dos vertientes, ser ágil o ser tradicional, sino ser un mejor gerente de proyecto, un mejor líder y una organización más adaptable. De nuevo, traigo a la slide la descripción inicial que les di. Y si lo piensan, entonces estoy hablando es como un conjunto de herramientas, un conjunto de prácticas muy diverso que, si comprendo bien, puedo aplicar particularmente en los proyectos. Este slide es uno de esos slides que más me gusta y se conoce como el mapa del subterráneo ágil. El mapa del subterráneo ágil lo que hace es presentar la mayor cantidad de, no diría que todas, pero la mayor cantidad de prácticas que se consideran ágiles porque no fueron creadas específicamente bajo el pensamiento ágil, pero que a través del espejo de los valores que les presenté en el manifiesto se ven ágiles, se perciben ágiles. Eso es pensar que la gerencia de proyectos utiliza unas herramientas como un maletín de prácticas, y es como un niño que tiene fichas para ensamblar, y estas fichas, entre más tiene, más cosas puede armar.
Si lo pensamos como estas fichas, las fichas lo que potencian es su capacidad de construir cosas. Si quiero construir una casa, uso unas fichas. Si quiero construir un helicóptero, uso otras fichas. Si quiero construir un auto, uso otras fichas. Y en el fondo lo que estamos haciendo con el agilismo, o la forma como yo presento el agilismo, es ingresemos o incorporemos más fichas a ese gran conjunto de fichas que podría usar. Nunca le pediría a un gerente de proyecto que las use todas, como jamás le pediría a un gerente de proyectos en una organización o a una PMO que exigiera la aplicación de los 47, los futuros 49 procesos del PMBOK. ¿Qué diferencias hay entre la gestión ágil y la gestión tradicional en su aproximación inicial? Entonces, si puedo mezclar las fichas, ¿cómo sé cuándo usarlas y cuándo no? Y eso es algo que creo que va a ser muy valioso para ustedes. La gerencia tradicional se mueve en este modelo de Stacy. El modelo de Stacy lo que usa es un sistema de 2 dimensiones para describir 2 cosas. Uno, la complejidad de la solución, lo que conocemos como la necesidad tecnológica, o que pudiéramos describir como cómo lo voy a resolver, el cómo y las herramientas que tengo para hacerlo. Y los requerimientos, lo que me están solicitando o lo que el mercado necesita o lo que debería llegar a entender o tener. Lo que está en el rincón inferior izquierdo de sus pantallas o de la presentación es lo que se considera simple, un problema simple. Voy a hacer una reunión familiar esta noche en mi casa. Es un problema simple, sé a quiénes voy a invitar probablemente, sé qué les voy a servir, tengo todo claro, sé qué quiero y sé cómo lo voy a resolver. Y luego estoy en un área simple, por eso no pensamos que son proyectos, sino pensamos más bien en cosas muy simples. Luego viene aquello que no es tan simple, que conocemos como complicado. Lo complicado es eso que tengo claro que quiero, pero no muy bien cómo lo voy a hacer, o que tengo claro que quiero, sé cómo lo voy a hacer, el problema es que tal vez mañana o en una semana eso cambie, por condiciones de mercado, por competencia, por necesidad. Y por el otro lado tengo la tecnología. Tal vez es absolutamente conocida, pero evoluciona muy rápido, que es algo que pasa naturalmente en el software y en la tecnología, pero tal vez estoy en una industria donde la competencia es muy fuerte, como la industria del entretenimiento, donde la evolución y la competencia me mantiene, digamos, en el borde, en el límite de la innovación. Al otro lado del espectro tenemos lo que se conoce como el caos, que es esos proyectos que no son proyectos. No tengo claro qué quiero ni cómo se hace. Definitivamente ahí no existe una idea, no existe un propósito y se conoce como el caos. Y nos queda la región más amplia, que para efectos de escala, pues allí aparece un poco pequeña, pero podríamos decir que es la gran región de los proyectos donde los principios ágiles aplican, que es el área de lo complejo. Lo complejo es aquello que tiene un propósito, pero no es claro qué quiero para cumplir ese propósito ni cómo lograrlo. Y un ejemplo puede ser una vacuna. Una vacuna es un proyecto que tiene muy claro el propósito, pero no claros los requerimientos. Hay muchas formas de construir una vacuna, hay muchísimas formas de anular una enfermedad o de evitar que suceda o de que una vez está la enfermedad, pues curarla. Y entonces ahí es donde los requerimientos se hacen humo y la experimentación se vuelve necesaria. En el software pasa algo muy común, por ejemplo, para traer específicamente el caso del software. Y es que los requerimientos pueden estar absolutamente claros, pero la tecnología avanza tan rápido, el mercado avanza tan rápido que lo que hoy es una necesidad, mañana simplemente es innecesario y hay otro nuevo requerimiento. O lo que hoy es factible o interesante, mañana es una necesidad. Y el ejemplo que les traigo es los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles hoy en día no tienen teclas. Y las teclas eran un factor fundamental de los teléfonos hace unos años. La construcción de teléfonos sin teclas fue incluso vista como una burla para muchos en la industria y hoy en día es una necesidad. Nadie va a salir al mercado a construir un teléfono móvil con muchos botones porque saben que el mercado ya está cautivado por una nueva tecnología que es la tecnología touch. Entonces lo que en su momento pudo ser un requerimiento muy válido, el mercado lo obligó a desaparecer y trajo nuevos requerimientos. La gestión ágil entonces intenta manipular ese entorno para fortalecerse, mientras que la gerencia tradicional lo que hace es forzar esas dos variables, obligar el consenso y obligar la tecnología para cerrar a la banda el problema y volverlo simple. Un ejemplo de eso, yo sé que a ustedes les ha pasado, es cuando llegamos a las reuniones de cierre de la fase de diseño de un proyecto y necesito que me apruebes los requerimientos, necesito que me apruebes el diseño, necesito que lo firmes. Y se vuelve un proceso político muy poderoso porque es el compromiso de que los requerimientos no van a cambiar. Es como la necesidad del plan
de obligar a que el alcance esté estable. Y eso en muchas industrias es lograble, en otra gran cantidad de industrias es imposible de lograr. Y por eso decimos que los proyectos son difíciles, porque cambian mucho. Y por el lado de la tecnología, pues lo que voy a tratar de cerrar el problema es a usar una tecnología conocida, algo que ya está dominado en el mercado, algo que ya se sabe que funciona. La experimentación no está muy ligada a ese tipo de proyectos. Los retos de la gestión ágil entonces, ya conociendo cuándo los puedo aplicar. El primer reto, priorizar. Priorizar es fundamental, porque si yo no sé bien qué quiero, tengo que tener claro qué es lo primero que quiero, qué es lo más importante. Y si lo vieron en términos de la Mona Lisa del cuadro anterior, de unos slides anteriores, lo que en el slide, en la franja de abajo aparecía es una Mona Lisa completa. Yo sé que quiero el cuadro de una mujer, quiero la pintura de una mujer, y entonces hago una mujer. Mientras que en la tradicional se documenta una mujer y se pinta un fragmento de la pintura. Se realiza el fragmento de una pintura. Entonces, ahí es donde está la gran disyuntiva entre los dos procesos. ¿Cómo traer un poco eso a presente? Lo primero es aprender a priorizar. El agilismo se usa a nivel no solo de proyectos, sino a nivel estratégico de la organización, porque esta priorización es fundamental. Yo podría, en vez de priorizar tareas o requerimientos dentro de un proyecto, podría priorizar proyectos dentro del portafolio. No vamos a entrar en esos detalles, pero quería que lo pensaran un poco como que se puede hacer. Traigo esta frase: ordenar no es priorizar. Muchos piensan que ordenar es priorizar. Ordenar es como se hace un cronograma tradicional. Yo ordeno las actividades de forma lógica, creo mi secuencia de actividades de una forma lógica ordenada que maximiza el resultado al final del proyecto. Y eso es ordenar. Priorizar lo que maximiza no es el proceso productivo o optimiza el proceso productivo, lo que optimiza es la entrega de valor hacia el negocio. ¿Por qué? Y les traigo un ejemplo. Esto es lo que nos venden cuando compramos un auto. El auto descapotable, las vías vacías. Pero creo que ustedes conocen que la mayoría de las veces estamos del lado derecho del slide. Entre el tráfico, pensando mal, molestos, y es porque estamos acostumbrados a tener todo o nada. Yo compré un auto más su experiencia, más su vida. Mientras que en el agilismo, lo que yo le voy a decir es: acompáñeme poco a poco. Piensen que comprarían un auto después de usarlo un mes, que el vendedor los acompañara a ustedes a usar el auto la primera semana, a ir al trabajo, dejar los chicos en la escuela, y ustedes van viviendo la experiencia del auto. Cuando lo compran, están más conscientes de lo que están comprando y menos del todo o nada. El todo o nada nos obliga de alguna forma a pensar que todo va a salir bien. Es decir, no compraría un auto si pienso en el tráfico, no compraría un auto si pienso en el mantenimiento. Pero una vez soy consciente de él, hago una mejor compra. Entonces esa experimentación tiene unos pros y unos contras. Para eso les quería traer el análisis Keyno, que es una técnica dentro de la plétora de técnicas que les decía sobre el entendimiento de los requerimientos. El análisis Keyno pone los requerimientos en dos dimensiones y lo que hace es decir: hay requerimientos de desempeño, más es mejor, más grande es mejor, más poder de procesamiento es mejor. Es como cuando compramos cuando queremos vacaciones, más días, mejor. ¿Sí? Estas son las necesidades básicas, que son esos requerimientos dentro de cualquier proyecto ágil o tradicional, que si no los entrego a tiempo, generan una gran decepción. ¿Sí? Pero si los entrego, no me felicitan por ello. Son como el obvio dentro del contexto. Es lo obvio que se espera. Y están los requerimientos, los encantadores o enamoradores, que son esos requerimientos que cuando se entregan me hacen absolutamente feliz. No me lo esperaba, lo hacía feliz. Y traje para ustedes el ejemplo del teléfono. El teléfono móvil, cuando no tenía teclas, era un encantador. Todo el mundo quería un teléfono sin teclas, sin botones. ¿Sí? Un diseño absolutamente simple y que generaba curiosidad, porque tenemos que decir que no era el mejor teléfono del mercado, pero definitivamente generaba una curiosidad por tenerlo y interactuar con el hardware. En el tiempo, lo que es un encantador se vuelve una necesidad básica, como lo es hoy un teléfono táctil. Nadie compraría, teniendo la capacidad de hacerlo, un teléfono con teclas. Puede comprar uno táctil. ¿Por qué? Porque lo que antes era un encantador, hoy es un delighter. Y ahí es donde viene el concepto de priorización. ¿Por qué queremos priorizar? Y traigo este concepto fundamental. La priorización entonces está asociada a la entrega de valor, de percepción, si lo queremos ver en términos personales, de felicidad.
Si yo tengo un valor esperado de un proyecto, al final del proyecto y pensamos supongamos que existe un excelente caso de negocio detrás del proyecto, pues un producto o un resultado final debe hacer la entrega de ese valor del caso de negocio. Voy a suponer que no siempre es cierto, voy a suponer que sí sucede y que es así. ¿Cómo funciona entonces la primera entrega de esos proyectos? Se sustentan en la gerencia tradicional a lo largo de documentos, actas de reuniones, avances parciales, indicadores de gestión, indicadores de avance, KPIs. Y el valor principal del proyecto, la razón por la que fue iniciado, se entrega solo al final. Al final del proyecto, cuando yo entrego el resultado y te digo, aquí está tu casa, aquí está tu edificio, aquí está tu diploma, por ejemplo, cuando el proyecto es una maestría, un curso de especialización, un posgrado. Solo al final tengo el verdadero valor. El esfuerzo a lo largo del tiempo no es que no exista, es muy poderoso, pero la recompensa viene al final. Muchos de los proyectos son así, pero eso lo que hace es que el riesgo viaje hacia el final del proyecto. ¿Qué pasa si yo estudio 5 años una maestría y no recibo el diploma por algún trámite administrativo? Todo ese esfuerzo no va a ser valorado por el mercado. Cuando yo salga a buscar un trabajo, nadie me va a decir, no te graduaste porque te faltó la firma en el papel. Nadie va a decir eso, va a decir, no te graduaste, no lo tienes y no tiene ningún valor para mí a pesar de todo el esfuerzo. Entonces ese riesgo se va al final. Y por el otro lado tenemos la gestión ágil, que lo que hace es maximizar el valor, maximizar el retorno. Entonces funciona de una manera similar, pero la curva está invertida y es a cada entrega yo siento más satisfacción, siento que voy logrando más. Y si lo pensamos en la evolución de la educación, por ejemplo, hoy en día yo puedo hacer muchos cursos y obtener certificados y al final de esos certificados, si he completado un cierto número de créditos, recibo un diploma grande como de una especialización, un posgrado, una maestría, un doctorado. Y lo vemos en los sistemas en línea de cursos. Yo puedo completar una cantidad de cursos. Si no los completo todos, tengo mis certificados, los puedo poner en mi hoja de vida y pueden mejorar mi perfil. Sin embargo, si completo todo el programa, recibo el diploma completo. Y eso es muy valioso. Estoy trayendo a presente el esfuerzo. Estoy haciendo que cada esfuerzo tenga un valor y un reconocimiento. Si vemos las dos líneas, la naranja y la azul, ¿qué pasa si yo fallo en la entrega? Porque sería mentiroso de mi parte decirles que los proyectos ágiles no fallan. Si yo fallo la última entrega, el proyecto tradicional tiene una gran caída hacia la entrega anterior. ¿Sí? El diploma no está, tienes nada. Mientras que en la gestión ágil no tienes un diploma, tienes el anterior y el anterior. Entonces tu caída es menor y tu pérdida y tu percepción de pérdida es menor. Cuando me dicen no, es que los proyectos ágiles siempre entregan a tiempo, yo digo no, probablemente no. También se equivocan en las fechas de entrega, también se pierden esas entregas. Sería tonto pensar que las mismas personas cambiando el método se hacen más eficientes de la noche a la mañana. Lo que pasa es que al fallar, la caída es menor, la percepción de pérdida de valor es mínima y en proyectos largos, por supuesto, pues esa curva es cada vez menor. Y un ejemplo son las aplicaciones móviles. Si usted no tiene en su teléfono activada la actualización automática de versiones, probablemente no tiene las últimas versiones de las aplicaciones, no tiene la última versión de la aplicación de Facebook, de la aplicación de LinkedIn, de la aplicación de Mail. ¿Por qué? Porque no la necesita, porque el valor percibido es mínimo, a pesar de que es valioso el esfuerzo que hay detrás. ¿Eso qué quiere decir? Que el agilismo empuja el riesgo hacia adelante. ¿Por qué empuja el riesgo hacia adelante? Porque los requerimientos solo se conocen a través de la experimentación. A través de la experimentación es que conozco lo que quiero. Y en el tradicionalismo lo supongo a través de documentos y en el agilismo lo hago a través de la experimentación. De ahí que el 40% de los proyectos, según un estudio del pulso de la profesión del PMI, sufren por problemas en la toma de decisiones. ¿Por qué son problemas en la toma de decisiones? Porque estamos gestionando el miedo a través de documentos. Tengo miedo de tomar decisiones porque tengo que firmar un documento. Pienso, por ejemplo, en el acta de constitución de un proyecto. Para mí, desde mi visión ágil, el documento es un documento de 1 o de 2 hojas. Pero a lo largo del temor y la experiencia de los proyectos, estos documentos se han ido volviendo casi contratos. Y no es lo mismo firmar un documento de 2 hojas muy simple, muy sencillo, que tiene un propósito, a firmar un documento de 30, 40, 50 hojas que los he visto. A pesar de que tiene el mismo propósito. Entonces, ¿qué estoy gestionando? El miedo. Y ese miedo hace que la toma de decisiones sea más prolongada. El segundo reto es la estimación. Y traigo a ustedes un estudio
de la PRICE, que es el estudio, la encuesta de gestión de portafolios y programas en las organizaciones. Y lo que vemos en esta diapositiva es que el temor y la estimación es la primera causa de que los empresarios de primer nivel ven la falla en los proyectos. Hay malas estimaciones. Y eso es muy tonto porque al fin y al cabo una estimación no es una predicción. Los contratos, cuando uno firma un contrato, no dice el proveedor entregará la primera semana la estimación del proyecto. Es una estimación y por ende, por definición, tiene un margen de error. Está mal. Y está bien que esté mal. El punto es saber gestionar todos esos defectos dentro de las estimaciones para tratar de caer en las fechas objetivo. El agilismo utiliza una técnica muy poderosa que es la comparación. Si vemos este auto, es un auto hermoso, muy poderoso. Supongamos que usted compra ese auto y su vecino compra otro auto el mismo día y es este auto. Su percepción, si a usted le gustan los autos deportivos, este auto, para los que no lo conocen, es un Aston Martin y se hace invisible en una película de James Bond. Así que es un super auto, pero digamos que usted percibe la diferencia entre un auto y el otro. Si conoce el tema, percibe la diferencia y puede rápidamente, a pesar de no saber el valor de las cosas, puede percibir cuál tiene más esfuerzo, cuál es más bonito, cuál es más atractivo, cuál es más poderoso, porque su cerebro y el cerebro humano en general es mucho mejor comparando que haciendo valores de juicio. El agilismo se sustenta en la toma de decisiones rápidas por comparación, en una práctica, por ejemplo, que se llama el planning poker. Entonces uno es ágil no solo cuando hace estos ciclos, sino también cuando hace comparaciones. El tercer reto de la gestión ágil es la escalabilidad, y es qué tan grande puedo traer esos beneficios a toda la organización. Una organización de 1.000, 2.000, 3.000 empleados, ¿cómo puede sacar provecho de estas técnicas que parece que aplican a pequeña escala? Y el primer reto detrás de la escala es lo que se conoce como los grupos autoorganizados. En esta lámina les presento un conjunto de animales que está volando, flotando en el aire, unas aves que están volando y de pronto siento que van en la misma dirección, se coordinan, pero no hay un gerente de proyecto coordinando ni un policía de tránsito dando señales, ellos fluyen a lo largo de eso. Para que eso suceda, el manifiesto ágil en teoría dice que yo debo tener atención continua a la excelencia técnica, y la excelencia técnica por definición requiere talento muy bueno. Y segundo, individuos motivados, no solo individuos buenos, sino organizaciones que los motivan. Y eso viene muy ligado hoy en día a los millennials y a las nuevas generaciones con sus cambios. Y desafortunadamente no es que yo vaya en una organización y diga dame los 3 mejores, los 4 mejores. Siempre me río en clase cuando digo que cuando arrancamos los proyectos uno pues toma lo que hay en la organización, los que están disponibles o los que están asignados. No siempre y no necesariamente son los mejores de la organización. Lo más probable es que los mejores siempre estén tomados. Y ahí viene otro gran reto. ¿Qué pasa si la organización no puede disponer siempre del mejor talento? ¿Qué pasa si somos buenos? Simplemente buenos, no necesariamente los mejores. Entonces no podemos aplicar el agilismo y ahí viene un reto desde el punto de vista de la gerencia, que es el liderazgo. Y el último reto va a ser el cambio de cultura. Que esto se entienda como un cambio de cultura profundo en la toma de decisiones, profundo en la aplicación de las decisiones y en la necesidad de experimentar. Porque equivocarse sí no es necesariamente malo. Equivocarse también tiene un verdadero valor de aprendizaje. Si yo apropio ese valor de aprendizaje, entonces ese error no fue tan costoso. Si yo solo me equivoco y vuelvo y me equivoco igual, pues definitivamente tenemos un problema dentro de la organización. Y ahí es donde viene el problema de la cultura, y es que esa percepción soft de las cosas no es tan simple de atrapar. Traigo esta frase en inglés que es muy poderosa, que dice que the soft stuff is the hard stuff, que es las cosas que son suaves, las habilidades blandas son las que son más difíciles de aprender. Si lo vemos a través del modelo Togman de crecimiento de equipos, que es muy tradicionalista, pues lo que me obliga es que a través del liderazgo yo aplique diferentes mecanismos y diferentes proposiciones de liderazgo para transformar la organización a lo largo de ese proceso. Tengo estas 5 etapas, estas 4 etapas, cada una asociadas a los pasos donde existe el equipo. Por supuesto, de disolución no está, y lo que me dice es toma una posición diferente a medida que tu equipo madure. Y si vas haciendo eso, lo que estás haciendo es delegar en tu equipo la confianza, que está vinculado directamente con el principio ágil que veníamos en los primeros slides. Un ejemplo de eso es que a través de los procesos cíclicos de trabajo colaborativo, pues modifico mi esquema de coaching dentro del equipo.
Trabajo el equipo al inicio y al final de las iteraciones o de los momentos donde me reúno con el equipo para planear y replanear. Y trabajo individualmente a lo largo de la ejecución del trabajo. El agilismo se sustenta en un principio que es la experimentación cíclica, que está en el PMBOK desde el principio en lo que conocemos como el ciclo de Deming, pero digamos que aquí lo hace más natural. Entonces me dice, enfócate en los individuos cuando hacen su trabajo y enfócate en el grupo cuando acepta los compromisos y presenta los resultados. Y para cerrar, les traigo este tema de antifragilidad. Este es un autor que tiene varios libros. El autor de Nicolás Taleb tiene un libro muy bello que se llama Antifragilidad y el valor de las cosas cuando tienen, digamos, cómo las cosas se aprovechan de los problemas y de las dificultades para hacerse más fuertes. Y lo que nos dice es, ese es el principio básico de la evolución y de la adaptabilidad. Y para mí, la extensión de esos conceptos de antifragilidad a la gestión ágil es precisamente traer esa adaptabilidad para fortalecernos ante la crisis o ante las dificultades. En un proyecto tradicional, la crisis llega cuando hay muchos cambios dentro del alcance, cuando hay mucha presión sobre el alcance o sobre las fechas. Y el agilismo lo que hace es tomar esa presión y suavizarla a través de la priorización, del cambio de cultura, de mejores esquemas de estimación, o no diría mejores, más experimentales y más rápidos de corregir. Para terminar, les dejo una reflexión. Charles Darwin dice que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive a lo largo del tiempo, sino el más adaptable. Y a pesar de ser una frase de hace muchísimos años, es muy valiosa hoy en día. Hoy en día la competencia, el mercado, sin importar la industria, si es software, si es construcción, hace que tengamos que ser muy adaptables, que tengamos que evolucionar rápidamente al mercado, a la demanda y a la tecnología y los nuevos procesos, a las nuevas necesidades de los individuos, la forma de ver el poder, la forma de ver la organización. Eso es muy valioso y se puede apropiar sin tener que decir que soy una organización ágil o estoy en un mercado ágil. La forma como adapto y traigo a las nuevas generaciones que ven el comando y control diferente tiene que ser más adaptable. Y la segunda es de Stephen Covey, que dice que la clave no es priorizar lo que está en el cronograma para traerlo un poco a los proyectos, sino poner en el cronograma nuestras prioridades, las prioridades del negocio, las prioridades de nosotros como personas cuando son proyectos personales. Y ahí es donde el agilismo hace el gran cambio. Adáptate y aprende a priorizar. Con esas dos cosas, si usted siente que le hace sentido, pues definitivamente empieza a percibir el valor del agilismo dentro de la organización. Ya sea que use procesos tradicionales, que tenga proyectos donde el cronograma es fundamental desde el inicio, donde la predictibilidad de esos proyectos sea muy alta. Eso es muy bueno. No le voy a decir que cambie al agilismo porque sí, pero evalúe estos principios con otra lupa, véalo más desde la cultura organizacional, desde la aplicabilidad en la gestión de los equipos, por ejemplo, sin necesidad de transformar la organización. Mi último consejo es no piense que ágil es otra cosa, piense que ágil es más complemento o una extensión a lo que ya está haciendo. Le agradezco su tiempo, agradezco que haya compartido conmigo este webinar y por supuesto que lo invito a dejar comentarios y preguntas, a contactarme en cualquier momento cuando lo desee. Todo el equipo de Alfa Consultoría estará muy atento a su contacto. La discusión está abierta, los comentarios son bienvenidos. Gracias. Alfa Consultoría, siempre a la vanguardia.